estaba escribiendo, ¿sí? No sé si algunos de los que ya están presentes aquí lo estaba haciendo. ¿Y a qué se refería ese mensaje que estaba escribiendo allí en el chat? Ah, gracias Facundo. Bien. Bien. En primer lugar, le voy a dedicar un espacio de tiempo a lo que va a configurar un poco la estructura de lo que, desde mi punto de vista, representa el currículum que cada individuo elabora de sí mismo, ¿sí? Seguramente ustedes se deben preguntar, bueno, ¿por qué tendremos que hablar de un currículum a esta altura del año, ¿sí? A esta altura de la carrera? Y la experiencia que nos ha tocado transitar con diferentes profesores a lo largo de toda la tecnicatura es que muchas veces los alumnos llegaban a esta instancia del cursado de la carrera y no tenían preparado su currículum, nunca lo habían elaborado, o bien lo habían elaborado pero no reunía ciertas pautas comunes, o estaba desactualizado, o nunca le prestaron la debida y suficiente atención, ¿sí? Este documento Word yo se lo voy a subir a la hora virtual ni bien esté disponible, para que ustedes básicamente lo tomen como guía, ¿está? Pero también es importante destacar que si bien el currículum sigue existiendo como una herramienta de presentación formal ante una organización o ante alguna institución específica, su uso en ciertos modos, podríamos decir, ha caído en desuso, ¿tá? O su aplicación en determinados formatos, digamos, ha empezado a caer en desuso. Concretamente, como antes lo conocíamos, al formato físico, es decir, impreso. Yo imprimía mi currículum, llevaba a una organización porque veía, por ejemplo, una publicación en un determinado diario o en un determinado sitio web. Bueno, agarraba, imprimía mi currículum y lo llevaba. Eso realmente en lo que refiere ya a nuestra época, podríamos decir que ha caído casi en total desuso. Y digo casi porque muy pocas organizaciones, salvo algunas que son muy informales, la utilizan, ¿sí? No obstante, lo que intentamos aquí no es replicar estrictamente lo que es un currículum presentado en formato físico, sino la estructura de los elementos que debe tener, ¿sí? Por lo tanto, bien sea que lo armemos al currículum y lo imprimamos para llevarlo a una organización, bien sea que lo mandemos por correo electrónico a alguna organización que, por ejemplo, dentro de la búsqueda laboral, como hemos visto el año pasado en Administración de Recursos Humanos, Celeste, ¿podrás silenciar tu micrófono? Si no es mucha molestia. Celeste, ¿podrás silenciar tu micrófono, por favor? Les decía entonces, lo que termina sucediendo es que independientemente del formato que se elija, lo importante aquí es analizar, bueno, qué elementos tiene que contener el currículum, ¿sí? Hoy en día esto de alguna manera se ha estandarizado un poco a partir de plataformas que nos permiten de alguna manera subir nuestro currículum, armarlo a nuestro currículum a modo y gusto, digamos, de la plataforma en algún sentido. Esto se da mucho a partir de sitios web específicos como son LinkedIn, por ejemplo. Los sitios de búsquedas laborales, como por ejemplo Zona Jobs, Boomerang, CompuTrabajo, entre algunos de ellos, ¿está? O bien los propios sitios web de determinadas organizaciones, como por ejemplo una compañía de seguros, una entidad financiera, o cualquier otra en donde dice, por ejemplo, una sección allí de su página web, trabaja con nosotros, trabaje con nosotros,
o recursos humanos. Profe, se le está cortando mucho. Ahí volvimos. ¿Se me está escuchando bien? Ahí. No, Chicos, profe, se le corta bastante. Se le corta mucho, profe. yo también los estoy escuchando muy entrecortados a ustedes. Si me guardan un minuto, voy a hacer un pequeño cambio aquí y a ver si puedo resolver el punto, ¿sí? Denme un segundito, por favor. A ver ahí, ¿me pueden confirmar si se me escucha bien? Sí, profe, ahí se le escucha. Bien, perfecto, chicos. Entonces, estábamos comentando recién la situación referida al currículum, ¿sí? En el cual hacíamos mención, dada la situación actual por la que atravesamos, ¿no es cierto?, en cuanto a desarrollo tecnológico, en cuanto a nuevas necesidades de las organizaciones, y en cuanto también a la forma en la que las relaciones en este sentido se están dando, de organizaciones y potenciales candidatos para ocupar las mismas, es en donde, bueno, esto ha tendido a ser un poco más, podríamos decir, dinámico por un lado, pero también, digamos, se ha tendido a reemplazar ciertos elementos que antes se utilizaban de manera muy común, como era el formato físico, ¿sí? Hoy prácticamente ese formato físico de entrega de nuestro currículum en una organización ha quedado prácticamente en el olvido, ¿sí? No obstante, sigue existiendo en algunas organizaciones, como les decía. Entonces, en este sentido, muchas organizaciones, ¿se escucha cortado otra vez?
Chicos, Profe, se lo escucha todo cortado. bien. Aguarden un segundito otra vez, a ver si puedo solucionar. A ver ahí, chicos, ¿se me escucha mejor? ¿Se escucha un poquito mejor o está igual? Bien, Ahí sí se lo escucha, profe. bueno, esperemos que dure entonces. Y les decía también en este sentido que muchas organizaciones recurren a plataformas tanto propias como ajenas para poder realizar el vínculo con el mercado laboral, ¿sí? Entonces, más allá de la herramienta tecnológica o no que exista de por medio para lograr ese vínculo entre trabajadores y organizaciones, nosotros tenemos una estructura que es conveniente siempre recordarla y que va a trascender independientemente del formato tecnológico que se utilice, ¿sí? Por eso quería compartir con ustedes este modelo, que lo que va a hacer es representar un poco todo esto que estamos sintetizando, ¿sí? Pero antes de comenzar con la estructura propia de un currículum, la cual en el formato tecnológico de alguna manera ya está estandarizado, pero más allá de esa estandarización que existe, es siempre importante tener presente que lo que allí vamos a volcar sea efectivamente lo necesario y requerido para lo que la organización está buscando, ¿sí? No obstante, estos elementos tratamos de que sean los mínimos indispensables que estén presentes, y en el caso de que alguno no esté presente, bueno, si es posible dar una justificación tal vez de por qué no está presente, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro es que un currículum tiene que ser un elemento claro, conciso y concreto, es decir, tiene que mostrar lo que la organización quiere ver, ni más ni menos que eso. Por lo tanto, nos tenemos que concentrar en qué es lo que la organización está buscando, ¿sí? Y a partir de eso, darle los elementos que la organización busca y no cualquier otro que pueda servir simplemente de relleno, ¿está? En este caso, lo que abunda daña, ¿está? Al contrario de lo que muchas veces podemos encontrar como referencia en este refrán, ¿está? El currículum también tiene que contar una historia y ahora vamos a ver por qué lo digo. Porque en el sentido de, ustedes son personas jóvenes que están cursando sus estudios académicos, pero el día de mañana van a crecer, se van a desarrollar, van a formar una familia o no, y van a ir transitando por distintas etapas en también muchas organizaciones probablemente, ¿está? O en una misma, pero van a ir produciéndose ciertos saltos dentro de ella, ¿está? Entonces, el currículum tiene que ir mostrando en cierto sentido cómo se fueron dando todos esos pasos, o bien dentro de una misma organización, o bien en distintas organizaciones. El mismo sentido toma para lo que son sus estudios académicos, ¿sí? Es una herramienta que tiene que ser entendida por cualquier persona. Y en este sentido, posiciónense ustedes en que un currículum lo va a tener en sus manos, o ya sea en formato tecnológico también, una persona que puede no estar adiestrada, ¿sí?, en materia de recursos humanos. Por lo tanto, puede ser que el dueño de una organización simplemente ponga un aviso, ponga un correo electrónico y allí empieza a recibir todos los currículums, ¿sí? Esta persona no está adiestrada en la materia. Por lo tanto, es alguien que va a tener que ponerse a leer detenidamente cada currículum y que hará también una valoración sobre lo que allí se presenta,
un tanto podríamos decir subjetiva, ¿está? Entonces, así como lo puede recibir alguien que no está instruido en materia de recursos humanos, también lo puede recibir alguien que sí, que sí está instruido en este sentido, ¿está? Por lo tanto, ahí vamos a volver a el primer punto. Tiene que ser claro, conciso y concreto, es decir, tiene que mostrar lo que la persona está solicitando, ¿sí? Para el puesto que, por ejemplo, se presenta como propuesta, ¿está? Debes estar acorde a lo solicitado por la empresa. Esto complementando con lo que estábamos diciendo recién. Si el puesto me está requiriendo que yo tenga conocimiento bilingüe, de nada sirve que yo diga y presente toda mi experiencia previa en otras organizaciones si no le estoy mostrando si efectivamente conozco o no conozco algún determinado idioma que, por ejemplo, se esté requiriendo para ese puesto. Entonces, es importante concentrarnos, vuelvo a insistir, en lo que la organización desea y quiere en este sentido, ¿está? Y un aspecto no menor, y aunque parece hasta irrelevante, es muchas veces el estado de nuestras redes sociales. Redes sociales que en algunos casos las utilizamos con mayor asiduidad, podríamos decir, otras no tanto, pero tengan presente que bien sea que nosotros en el currículum hagamos referencia a ellas porque las coloquemos expresamente, o bien porque la organización se toma el trabajo de buscarnos en ellas, ¿está? Las redes sociales dicen mucho de nosotros, ¿está? Por lo tanto, si yo estoy mencionando características de mi persona que tienen que ver tal vez con ser una persona retraída, tímida, ¿está? Alguien que podríamos decir es muy introvertido, ¿está? Si la organización me busca en las redes sociales y encuentra todo lo contrario, bueno, eso no va a estar en sintonía con lo que estoy expresando en el currículum, ¿sí? Y aunque naturalmente esto puede llegar a no ser determinante siempre, va a ser un esquema, va a ser un punto de valoración que la organización va a tomar. Entonces, en ese sentido, cuidemos mucho lo que en nuestras redes sociales nosotros volcamos, desde imágenes hasta cualquier otro tipo de expresión, ¿sí? Esto más o menos queda claro como lineamientos generales del currículum. Sí, profe. Bien. Allí ustedes van a encontrar también que les voy a dejar varios sitios web referidos a todo lo que hace el currículum en sí y también a otra parte que tiene que ver con las propias entrevistas de trabajo, que el año pasado en la Administración de Recursos Humanos lo hemos visto, pero de forma muy general, ¿sí? Entonces, esta parte también de lo que representa el proceso de la selección, se los dejo acá para que ustedes hagan una pequeña revisión de los mismos, ¿sí? Les decía yo a ustedes que el currículum tiene que tener una cierta estructura y esa estructura va a estar conformada de la siguiente manera o debe estar conformada de la siguiente manera. Estos elementos que aquí están presentados son elementos mínimos, ¿está? Esto no quiere decir que no pueda contener otros elementos del currículum. Va a contener otros elementos, pero seguramente dentro de esta división que aquí se va a presentar. Por lo tanto, tengan también presente los elementos adicionales que se puedan incorporar, en donde efectivamente es conveniente colocarlos, ¿está? Como para que tenga también una cierta coherencia todo lo que se va presentando y mostrando dentro del mismo. Los contenidos mínimos, podríamos decir, que un currículum debe contener son los siguientes. En primer lugar, los datos personales, y eso es lo primero que siempre tiene que estar visible de un currículum, ¿está? O bien, cuando yo entro a estos sitios web que ya están preconfigurados y yo debo empezar a cargar simplemente la información, ustedes van a observar que lo primero que tengo que cargar siempre son mis datos personales, ¿está? En segundo lugar, es conveniente siempre que existan objetivos laborales, ¿está? Y de esto vamos a hablar ahora en un ratito. Un tercer elemento van a configurar los estudios académicos o mi formación académica, ¿está? De la cual también vamos a hablar en un ratito. El siguiente punto tiene que ver con la experiencia laboral, ¿sí?
El siguiente punto tiene que ver con conocimientos complementarios y aquí vamos a diferenciar a lo que representan los conocimientos complementarios con la educación formal o los estudios, podríamos decir, académicos que tiene una persona. En este sentido vamos a ver ahora en un momentito la diferencia. Los idiomas, los cuales podrán formar parte también de estos conocimientos complementarios, está como una parte de ellos, lo mismo que los conocimientos de informática, podrán formar parte de estos conocimientos complementarios que están aquí enunciados. Y una última parte que no es necesario, no es, podríamos decir, obligatorio, pero siempre puede ser relevante en función al tipo de puesto al que nosotros nos estemos postulando y que tiene que ver con los hobbies o actividades particulares que uno desarrolla, ¿sí? También vamos a hablar de la importancia que puede tener esto en el currículo. Yendo al primer aspecto, al primer elemento que yo les decía, siempre los datos personales. Cuando nosotros elaboramos un documento de un currículum vitae, como les decía, nosotros podemos entrar a un sitio web y cargarlo allí directamente, ¿está? Pero cuando nosotros nos tomamos el trabajo de armarlo a nuestro currículum, podemos encontrar muchísimas plantillas y modelos en internet, ¿sí? Ustedes simplemente en el buscador ponen modelo de currículum vitae y van a tener miles, ¿está? No es la idea ajustarnos a uno estrictamente, pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que si van a elegir uno de ellos, al menos tengan estos elementos que nosotros aquí los estamos describiendo, ¿sí? El mismo Microsoft Word tiene varios modelos de currículum vitae con un formato uno más lindo que el otro, ¿sí? Pueden elegir cualquiera de ellos. Ahora, vuelvo a insistir con lo importante. Estamos mostrando todo lo que tenemos que mostrar y lo necesario que la organización está requiriéndonos. Bueno, eso también es importante tener presente, ¿está? Entonces, el primer punto referido a los datos personales siempre es nombre y apellido. En primer lugar, destacado, resaltado en lo posible, ¿sí? También el domicilio, aclarando la localidad y la provincia. Esto es muy importante, aunque pueda parecer hasta tonto, ¿sí? Cuando nosotros lo armamos al currículum, muchas veces he visto currículum, ¿sí? Porque me ha tocado trabajar en algún momento en estos temas. La persona solamente ponía su domicilio, no sabemos dónde vive, ¿sí? Suponemos y debemos suponer que vive en la localidad en donde la organización se encuentra, pero simplemente, vuelvo a insistir, es una suposición, ¿está? Entonces es importante saber la localidad donde vive y la provincia también, por supuesto, ¿sí? Aunque con la localidad en muchos casos puede alcanzar, ¿está? Un teléfono de contacto es importante. Hoy prácticamente no hay persona que esté postulándose para un puesto de trabajo que no tenga un teléfono, bien sea propio o bien sea de alguna persona allegada, ¿sí? A la cual pueda naturalmente recurrir y ésta pueda informarle de que alguien está intentando contactarse con ella o con él. Un correo electrónico hoy en día es prácticamente, digamos, impensado que alguien no tenga correo electrónico, o al menos en el marco de lo que son los estudiantes de este tipo de carreras, tanto terciarias como universitarias, todos tienen un correo electrónico. Y en este sentido, hago un pequeño paréntesis. Es recomendable que aquellos correos electrónicos que ustedes se crearon fundamentalmente en sus inicios, acercándose a la tecnología, podríamos decir, que pueden tener algún tipo de nombre gracioso, ¿sí? En aquel momento, sea reemplazado por su nombre y apellido, ¿está? El correo electrónico es pertinente que se llame, por ejemplo, micaela-benítez@hotmail.com, ¿sí? Y no algún sobrenombre que utilizaban sus padres, por ejemplo, con ustedes cuando eran pequeños, ¿está? Ese tipo de correos tratemos de evitarlos. La nacionalidad, también por supuesto, el estado civil, y en este sentido nos metemos un poco más en la conformación del grupo familiar del individuo, ¿está? Podemos decir que soy soltero, que soy casado, que soy separado, viudo, ¿está? Que tengo hijos, puedo simplemente enunciar la cantidad, ¿está?
Y si alguien lo desea, puede simplemente poner entre paréntesis las edades, perdón, ¿está? No necesariamente los nombres, pero si alguien lo desea hacer, puede aclarar las edades. Hijos, 2, por ejemplo, y entre paréntesis, 11 y 17 años. ¿Está? Con eso es suficiente. La fecha de nacimiento y la edad de la persona. Y un elemento, no por ello mencionado lo último y menos importante, es fundamental la foto, ¿sí? La foto, y básicamente en este formato que ustedes me están viendo en este momento, tipo 4x4, ¿sí? Mostrando el rostro y la primera parte, podríamos decir, del busto de una persona, ¿está? Es recomendable que esté presente allí, ¿está? Y no cualquier otro tipo de foto en donde se prefiera mostrar el cuerpo entero de la persona, ¿está? Lo que se pretende es que al momento de tener una entrevista con esa persona, el entrevistador, bien sea el empresario o algún profesional de recursos humanos, puede identificar rápidamente a la persona, ¿está? A través de esa imagen, de la foto y la persona que tiene enfrente, ¿está? Simplemente por eso. Y la foto, aunque lo hemos, digamos, mencionado en último lugar, no deja de ser también un elemento importante. Por lo tanto, también de vuelta, la correcta higiene de la persona, la imagen que se proyecta de fondo, ¿sí? Que esté bien peinado, por ejemplo, que esté sonriente, son todos aspectos a tener en cuenta también en la presentación de la foto, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a estos elementos de los datos personales? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bien. Seguramente los que estén trabajando ya hayan atravesado esta etapa, ¿sí? Pero bueno, la idea es ayudarlos a o bien actualizar aquello que en algún momento fue su currículum, o bien también aquellos que, bien, buen punto, buen punto. Sí, el DNI puede ser un elemento adicional que lo coloquen, no es obligatorio, gracias por recordármelo, no es obligatorio, y lo que eventualmente muchos hacen es directamente colocar o bien su DNI o bien su quit, ¿sí? Porque con el quit directamente luego cuando se tiene que realizar la carga de esa persona en una base de datos o bien en los sistemas propios ya de la organización porque forma parte de la misma, directamente antes de que mande la persona su quit, mande su fotocopia de DNI y todo lo demás que la organización le solicita desde el primer día, directamente toman el currículum y ya cargan ese dato, ¿sí? Dentro de la base que forma parte de la organización. Entonces, también muchas personas directamente recurren al quit. Y como ustedes saben, el número que está en el medio del quit es el DNI, ¿está? Entonces, de paso, ya se presentan los dos datos. Por nada, Facundo. Objetivos laborales. En este punto, bien sea que estamos usando una plataforma tecnológica o bien que estamos elaborando nuestro propio currículum, cada organización o con cada organización nosotros podemos tener objetivos particulares, ¿está? Entonces es importante que la organización vea por qué yo le estoy mandando mi currículum, cuál es el sentido. Le mandé simplemente porque, bueno, porque uno más de los que apareció en el radar del postulante o esta persona tiene algún tipo de interés con nosotros. Ese interés, ese objetivo, el laboral, el que yo percibo como individuo, es importante que aquí se encuentre plasmado. ¿Y qué tipo de objetivos laborales yo puedo plantearme como postulante? Bueno, el de adquirir conocimientos en la organización, el de ayudar a la organización a lograr los propios objetivos que la misma tiene, en la de profesionalizarme en determinado campo o área, ¿sí? Aumentando el nivel de los conocimientos que yo tengo, desarrollarme como profesional en una determinada disciplina, en una determinada rama, por ejemplo, de la profesión, crecer dentro de una organización, ¿sí? Aprender sobre determinadas técnicas, etcétera, etcétera. Los objetivos pueden ser múltiples y diversos, ¿está? Entonces,
es importante que la organización conozca de, bueno, ¿por qué esta persona me mandó el currículum? ¿Está? Los objetivos laborales son los propios del postulante, siempre. ¿Está? La organización naturalmente podrá tener sus objetivos, los cuales ahí es lo que se analizará también si los objetivos de la persona, del postulante en este caso, están de alguna manera en sintonía con los que la organización tiene. Para esto, siempre se recomienda hacer una breve investigación sobre la organización de forma previa a mandar su currículum. Esto quiere decir pasar por la organización, hacer un llamado telefónico a la organización preguntando por algún tipo de producto, de servicio, por ejemplo. Por supuesto, hacer una búsqueda en sitios web o visitar directamente la página de la organización, de modo tal de tener los elementos más presentes posibles de la organización al momento de, por un lado, plantear el objetivo y por el otro lado también, cuando vamos a la entrevista, tener conocimientos de ellos. ¿Está? Si yo mando mi currículum a una organización que no sé ni de qué se trata ni qué hace, bueno, si el día de mañana me llaman, yo voy a estar totalmente como Dios me trajo al mundo, ¿sí? Sin ningún conocimiento. Y mandé, y quedo en total evidencia que mandé por mandar simplemente, ¿está? Entonces, eso no tiene ningún tipo de sentido. Y es una pérdida de tiempo tanto para la organización como para ustedes, ¿sí? También la formación y los estudios. Y acá nos vamos a referir a los estudios formales o de educación formal. Esto se refiere a estudios secundarios. Los estudios primarios directamente no se consideran, salvo que la persona sea lo único que tenga, que no va a ser el caso de ustedes. Los estudios de nivel superior, bien sean terciarios, universitarios, de posgrados, etc. ¿Está? Entonces, ¿cómo se presentan los estudios? Los estudios se presentan de lo más nuevo a lo más antiguo. Y esto también lo vamos a replicar para el siguiente punto, que es la experiencia laboral. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar el nombre de la institución, ¿sí? El título, el nombre del título obtenido, el año de ingreso y egreso, y si tenemos y podemos demostrarlo también, determinados logros que hayamos alcanzado dentro de la organización. Ejemplo, fuimos a los abanderados, fuimos, por ejemplo, felicitados por algún tipo de trabajo y hay un documento o hay algún tipo de respaldo de ello. Participamos de alguna olimpiada en la organización. Nos concedieron un reconocimiento por determinada actitud o acción que llevamos adelante en la organización educativa, en la institución educativa, ¿sí? Todo lo que sirva para demostrar que tuvimos algún tipo de reconocimiento, aquí es importante que lo mencionemos, ¿está? Luego de eso podrá, dentro de la documentación que se presente, ¿sí? En la organización como respaldatoria, se podrá acompañar, ¿está? Entonces, supongamos que ustedes ya egresaron de la institución Universidad Popular. Entonces allí va a decir nombre de la institución, Universidad Popular de Resistencia, web número 114, título obtenido técnico superior en administración privada, año de ingreso, ejemplo, estamos ahora ¿en qué año estamos? 2021. 2021, muy bien, ustedes terminan en diciembre de 2021, está. ¿En qué año ingresaron ustedes? 2019. 2019, alguno puede ser del 2018, etc. Entonces, año de ingreso 2018, 2019, año de egreso 2021. ¿Está? Simplemente se recomienda aquí colocar los años. Si se quiere dar una mayor precisión, podrían poner los meses. ¿Está? Pero en este sentido no es obligatorio. ¿Sí? Pueden colocar también la institución de nivel secundario a continuación, ¿sí? Entonces colocan primero lo referido a la Universidad Popular, luego colocan lo referido a la institución de nivel secundario en donde terminaron sus estudios secundarios. ¿Está? Si el día de mañana desarrollan una carrera universitaria o de posgrado, bueno, colocarán en primer lugar esa carrera universitaria o de posgrado y luego sucesivamente los siguientes títulos académicos que obtuvieron. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Alguna consulta hasta aquí?
Sí, profe, en el caso de que hagamos algunos de nosotros el ciclo de complementación, no lo escribiríamos así, lo escribiríamos como licenciatura en administración de empresas, ¿no? Si lo Por más de terminan, que sea de 2 años. supongamos que lo hacen y lo terminan en otra institución, ¿sí? Entonces ahí el nombre de la institución va a ser, ejemplo, Universidad X, está título obtenido, licenciatura en administración, año de ingreso, van a poner el año de ingreso y año de egreso van a poner el año de egreso. No van a poner los 5 años que haya durado la carrera, porque ustedes la licenciatura no la hicieron en 5 años, ¿está? A continuación, van a poner el título de la Universidad Popular de Técnico Superior en Administración Privada. Entonces, ahí sí, nombre de la institución, Universidad Popular y todo lo que dijimos recién. ¿Se alcanza a comprender? Sí, profe. ¿Sí? Bien. En cuanto a experiencia laboral, el esquema es aproximadamente el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a definir allí el nombre de la organización o de la empresa. Pueden aclarar el rubro o tipo de negocio al que se dedica, porque muchas veces el nombre del negocio o la referencia al negocio no hace, digamos, con claridad menciona qué tipo de rubro o de negocio se trata. Por lo tanto, como es, pueden hacer una breve aclaración simplemente. El nombre del puesto que ocuparon en la organización. Si, por ejemplo, ustedes ocuparon varios puestos en una organización, ustedes pueden hacer una presentación para cada puesto o bien pueden directamente en cada presentación que hagan poner directamente el nombre del puesto allí, todos los puestos por los cuales transitaron en esa organización, ¿sí? Una breve descripción de las tareas. Y ahora vamos a dar un breve ejemplo. El periodo de tiempo que ha trabajado, el año de ingreso, el año de egreso, básicamente, y también de la misma manera que con la formación académica, los logros alcanzados. Esto es conveniente que ustedes lo presenten también de lo más nuevo a lo más antiguo. Y en el caso de lo que representa la experiencia laboral, se sugiere que la experiencia laboral no sea mayor a 10 años, ¿sí? Vuelvo a insistir con que ustedes son personas jóvenes, pero van a llegar a tener mi edad, ¿sí? Alrededor de 40 años, y no tiene ningún sentido que presenten una experiencia laboral que la hicieron allá cuando tenían 18, 20 o hasta 25 años. ¿Está? Esto es lo que sugieren los expertos. Y en cierto sentido tiene eh, relación con que si yo hice una tarea allá a los 18 años, es muy probable que ya me la haya olvidado de cómo la hice o qué sentido tenía esa tarea en esa organización o esa experiencia que yo tal vez adquirí allí. Muchas veces esto se puede plantear simplemente en el proceso de la entrevista, ¿sí? Si yo realicé alguna tarea que me